¿Cómo están usuarios del Internet? Este es el segundo y tercer capítulo del FASI. Y si los problemas del cerdo de Ranma, en este vídeo pondré una meta de 5 likes para el próximo capítulo. Los dejo con el fanfic. Capítulo 2. Ranme se preguntó y trató de empujar al chico de cabello negro lejos de ella, pero vio que cuando lo intentó, el extraño chico chillando se negó a alejarse de la chica pelirroja. Había estado tan absorta en su intento de alejarse del chico que no se dio cuenta de que el chico no tenía ninguna intención sexual. Una vez que el chico estuvo cara a cara, Ranme encontró su cara sonrojada y su respiración entrecortada. Para ella esta experiencia fue extraña. No se suponía que encontrarse cara a cara con un chico hiciera que su corazón latiera más rápido. De hecho, esto parecía una agresión sexual por la falta de ropa. «Ve», dijo el chico, inclinando su cabeza y acercándose a la cara de Ranme. «¿Qué diablos estás haciendo?», exigió Ranme, en un tono ronco. El chico no respondió, presionó sus labios en la mejilla de Ranme y la lamió. Ranme se sonrojó, sus ojos muy abiertos y su boca ligeramente abierta. Tan rojo como una alfombra de Hollywood. El pelinegro levantó la cabeza y miró fijamente a Ranme, antes de sonreír como lo había hecho antes. «Pequeñito». Keloun miró divertida y se volvió hacia la guía de Jusenkyo, poniendo sus manos en su túnica. «Veo que uno de ellos es un animal y el otro probablemente era un niño». El guía de Jusenkyo también observó la muestra de afecto, y ahora que Keloun le había dicho que podía ver porque el niño emitía extraños chillidos humanos. Y las acciones de la niña respondían mejor que la mentalidad de cualquier animal. «Es verdad», suspiró. «No lo estás haciendo muy bien protegiendo esta área, ¿verdad?», preguntó Keloun, entrecerrando los ojos. «¿Qué hago? Cliff está cerca de los manantiales y cuando la gente toma el camino, no tengo ningún control de lo que sucede», explicó el guía, con la esperanza de que eso lo salvaría de una severa lección de los ancianos amazonas. Solo la idea de estar de pie frente a ellos envió escalofríos por su espalda. Ranme jadeó cuando escuchó lo que había sucedido. ¿Un animal? Solo había un animal con ella cuando cayó. Lentamente se encontró cara a cara con el chico de cabello negro, quien en este punto había estado mirándola. «¿Tú eres ese cerdito?» «Ve», respondió el pelinegro. Keloun levantó una ceja cuando vio la respuesta que dio el pelinegro. «¿Él realmente se comunicó contigo?» La ahora mujer Ranme se incorporó, haciendo que el pelinegro retrocediera y se sentara como si aún fuera un pequeño cerdito. «Sí, más o menos. El pequeño enano me estaba siguiendo y entonces quería comprobar cuál era el gran secreto de este lugar», dijo Ranme, y luego evitó el contacto visual con la antigua amazona. «Veo que te arrepientes de lo que hiciste ahora, lo cual deberías. El género que tienes actualmente es el de un poderoso guerrero, realmente no tienes nada que hacer en ese cuerpo», dijo Keloun, sacudiendo la cabeza. Ranme sintió un tic en una vena de su cabeza. Este fue el último tratamiento que recibió cuando visitó a su madre en el trabajo. Keloun le haría comentarios sarcásticos a Ranme y a su supuesto género más débil. ¿Cómo podría Colonia ver este cuerpo como un regalo? No tenía sentido para ella. «Mira. No me importa lo que tengas que decir, solo vuélveme a cambiar». Ranme ladró, apretando los dientes. Tal temperamento, muy parecido a un hombre. Keloun hizo una pausa y tintineó la parte inferior de su bastón antes de señalarla con la parte superior. «¿Es esa la forma de tratar a tu salvador?». En ese mismo segundo la mente de Ranme reconstruyó todo lo que había sucedido. Parece que a través de sus propias acciones estúpidas y desprecio por la seguridad, la hizo caer al costado del acantilado y en uno de los manantiales de Jusenkyo y, a su vez, el pequeño cerdito negro debe haber caído tratando de ayudarla. Entonces el guía debe haber alertado a Keloun de que alguien cae en el manantial, y dado que Ranme era una mujer, eso significaba que, dado que Keloun ya era una mujer, no se vio afectada por la maldición del manantial. Ranme bajó la cabeza avergonzada. «Maldita sea». «Veo que entiendes la situación», dijo Keloun. «¿Gremio Jusenkyo?» «Sí, gran anciano». Preguntó el guía de Jusenkyo.
Explica las condiciones de sus nuevas formas. Ya lo he explicado antes, dijo Keloun. Está bien. Así es como funciona la maldición. Puedes volver a convertirte en hombre con agua caliente, dijo la guía, al ver que la sonrisa de Ranme regresaba a su rostro. Pero cada vez que vuelves a tocar agua fría, vuelves a convertirte en una niña. La expresión emocionada en el rostro de Ranme se desvaneció. «¿Qué?» Ranme dijo, una vez más sintiendo que iba a tener un ataque al corazón. «Tiene que haber alguna manera de arreglar esto». «Me temo que no, niña», dijo Keloun. «No ha habido ninguna cura conocida para una maldición de Jusenkyo». Espera. Si hay un manantial maldito que te convierte en una chica, te tiene que haber un manantial para los chicos, ¿verdad?», preguntó, esperando que esa fuera la clave para volver a su forma normal. ¿Honestamente crees que eres la primera persona en sugerir hacer tal cosa? ¿Sabes lo que sucederá si intentas saltar a otra piscina?, preguntó Keloun, con un leve tono de ira en su voz. La amabilidad que recibió la mujer cuando le preguntaron cuánto pesaban o qué edad tenían. Ranme negó con la cabeza, algo temeroso. Te convertirás en una criatura mitad mujer, mitad hombre. Ahora déjame preguntarte, niña, ¿qué destino suena peor? La vida simple de un hombre que se convierte en mujer con el contacto del agua fría, o tal vez te encantaría la vida de un hombre que se convierte en una criatura mitad mujer, mitad hombre, dijo el fósil de un anciano, enumerando todas las opciones de Ranme. Es una decisión difícil, comentó el guía, con las manos detrás de la espalda mientras miraba al cielo. Nunca era una conversación agradable cada vez que alguien caía en los manantiales malditos. «¿Por qué yo?», Ranme dijo, bajando su cabeza. Aunque cuando lo hizo, algo se movió hacia ella y comenzó a lamerle la mejilla, enviando escalofríos una vez más a su cuerpo. Ranme tembló, una vez más sintiendo la química femenina reaccionando a la sensación de un hombre. Te sugiero que te quites a ese animal de encima y abandones esta área pronto, si sabes lo que es mejor para ti, aunque Keloun notó que el chico de cabello negro estaba desnudo. Pensándolo bien, guía de Jusenkyo, dijo, volviéndose hacia él. Sí, respondió. Proporcione algo de ropa al niño que está encima de la niña. No podemos tener a un hombre corriendo por los terrenos de nuestra tribu, desnudo. Por supuesto, gran anciano. El guía respondió corriendo hacia su pequeña choza. ¿Vas a moverte o te gusta tener a un hombre presionado cerca de ti?, preguntó Keloun, sonriendo. Ranme se sonrojó antes de alejar suavemente al chico de cabello negro de ella. Muy gracioso, viejo necrófago, no pensé que fueras un comediante. El guía regresó de su pequeña choza y sostuvo algunas ropas que eran exactamente como la suya y se las mostró al chico de cabello negro. El chico perdido olió la ropa y apartó la cabeza de ella, moviéndose hacia Ranme y escondiéndose detrás de ella. La chica pelirroja suspiró y se puso de pie, contenta de que su ropa no estuviera tan suelta como para caerse. Parece que soy el único que puede cambiarlo. Parece que, dijo Keloun, nada molesta por el sitio de un hombre desnudo. Era anciana y había visto muchas cosas, el cuerpo de un hombre desnudo no era nuevo para ella. Ranme se acercó al guía de Jusenkyo y agarró la ropa. Vamos a ponerte algo de ropa, suspiró Ranme, tratando gentilmente de que se pusiera algo de ropa. Lo olió un poco antes de inclinar la cabeza hacia otro lado y sin mirarla, Ranme le dio una palmada en la frente. Haz esto por mí, vamos. El chico asintió con la cabeza una vez antes de pararse en cuatro patas y esperar a que Ranme se pusiera la ropa. Ranme se sonrojó y se encontró incapaz de continuar con el proceso, era demasiado extraño. Vestir a otro hombre no era parte de ser un artista marcial, sin mencionar que estaba completamente en contra de su sexualidad. Ella era un hombre e iba a terminar con una mujer y hacer este tipo de cosas no mantendría una buena reputación. Maldita sea. No puedo hacerlo, vamos, tienes que ayudarme. Ranme suplicó, volviéndose hacia el anciano. Bien, lo que sea que te saque de aquí antes, dijo Keloun, antes de abalanzarse sobre el chico de cabello negro, disparándole con su bastón debajo del estómago del chico de cabello negro y lanzándolo por los aires.
La anciana amazona usó el extremo de su bastón para agarrar la ropa y dispararla al aire junto con el niño. Sin nombre. ¿Qué? Gritó el chico anónimo. Sus cuerdas vocales se ajustaban a un tono más humano cuando gritaba. La anciana mantuvo los ojos cerrados y pronto se unió al chico sin nombre en el aire y movió las manos a toda velocidad. Puño castaño. Estilo de vestir, exclamó mientras descendían al suelo. Antes de que bajaran al suelo, la vieja amazona disparó su bastón y logró reducir el aterrizaje del niño sin nombre, mientras ella aterrizaba suavemente en el suelo. El chico sin nombre lloró, encogiéndose de dolor. De allí corrió hacia Aranme con miedo y se escondió detrás de su pierna, gimiendo por la carga de ser lanzado por los aires y dándole ropa. Entonces fue capaz de darse cuenta de que estaba usando algo. Estudiando la tela la miró fijamente con la curiosidad de un niño. «Wow, ¿cómo hiciste eso?» Ranme jadeó. «Años de entrenamiento, que no tienes, muchacho», dijo Keloun, moviendo sus manos dentro de sus mangas mientras tranquilamente salía de los manantiales. «Oh. Y si alguna vez te vuelvo a ver en los manantiales, tu madre se quedará sin trabajo». Ranme tragó saliva antes de volverse hacia el antiguo cerdito negro. ¿Qué iba a hacer ella? Presentarse como alguien que tiene una maldición que la convierte en una niña y que se encontró con un pequeño cerdito negro que también fue maldecido junto con ella. Por el momento esa era su única opción. Vamos. Hizo una pausa, mirándolo. No lo había nombrado, en realidad no había planeado mantenerlo con ella, pero ¿qué otra opción tenía? Esta criatura ahora también era un ser humano. ¿Sería considerado crueldad humana dejarlo deambular sin poder hablar y valerse por sí mismo? Lo más probable era que, como humano y su tendencia animal a vagar libremente, lo mantuviera alejado del agua tibia. ¿Su nuevo cuerpo vino con un nuevo tamaño de cerebro también? Debe haber, gritó de dolor. Maldita sea. Lo nombraré más tarde. Ranme declaró, incapaz de considerar todas las posibilidades. Vamos, aliento de cerdo. Vamos a llevarte a casa y explicarle esto a mi mamá. ¿Qué? Dijo el chico de cabello negro, con los ojos muy abiertos cuando el sonido extraño salió de su boca. Ranme lo agarró por las manos y las colocó sobre su hombro. El acto fue extraño ya que el pelinegro se encontró tambaleándose de un lado a otro, aún no acostumbrado a la condición humana. Este va a ser un infierno de día, comentó Ranme. Genma. El envejecido artista marcial calvo se sentó en el porche de su casa, pelándose una naranja con sus propias manos. Ese muchacho mejor que se apresure. Ya me he comido 3 de estas malditas frutas, comentó. Había querido el agua para hervir algo de comida y algo de carne. Y pensar que incluso había comprado especias especiales para la ocasión, pero comprado era el nombre en clave de estola cuando se trataba de Genma. Muchas veces se encontró tomando de sus empleadores. Hola papá. Ranme dijo, llamando a su padre. Cuando Genma escuchó que alguien lo llamaba, asumió que debía haber sido Ranme. Nadie más que su propio hijo se refirió a él de esa manera. ¿Qué pasa? Genma se detuvo para mirar a la chica pelirroja, que ayudaba a un chico extrañamente vestido a caminar. Oh. Perdóname, pensé que escuché a mi hijo. Dijo Genma, rascándose la nuca. Se dio cuenta de que la chica era una artista marcial y era bastante atractiva. Se preguntó si ella era parte de algún clan de artes marciales del que tal vez podría obtener cosas gratis. Eso era, por supuesto, si podía conseguir un matrimonio concertado con los padres de la niña. Supuso que el chico que la sujetaba era su hermano asustado, tímido y extrañamente vestido. Soy yo, Ranme, dijo la mujer Ranme, poniendo una de sus manos libres en su pecho. Genma hizo una pausa, mirándola por un momento. Eso no era posible. Ranme no tenía senos, ni tenía cabello rojo o una voz chillona de niña. Lo siento, ¿vienes de nuevo?, preguntó Genma, estupefacto. Creyendo que escuchó mal a la joven. ¿Estás sordo o algo así?, preguntó Ranme. Soy Ranme Saotome, declaró una vez más. No tengo hija. Genma respondió,
poniéndose de pie en su porche y dejando caer su naranja. Ahora deja de hacer el tonto y muéstrame alguna evidencia de que eres mi chico. Genma proclamó, por supuesto que no creía que esta locura la hiciera sonar. Está bien. Te mostraré, exclamó, volteándose hacia el chico de cabello negro que se apoyaba en ella y lo ayudaba a inclinarse, para que pudiera estar a cuatro patas. El niño con colmillos simplemente la observó mientras pasaba junto a Genma y lo empujaba a un lado, entrando a la casa. Oye. ¿Qué estás haciendo ahí?, exclamó Genma, tratando de evitar que el pelirrojo invadiera su hogar. Aunque no había contado con cierto chico de cabello negro para saltar a su rescate. Genma gritó, mirando hacia abajo a su espinilla. Se dio cuenta de que el niño con colmillos ahora le estaba clavando los dientes. Déjame ir, gritó, pateándolo lejos. El antiguo cerdito negro gritó cuando fue lanzado a 2 yardas de la fuerza de la patada de Genma. Sin embargo, gracias a eso, a Aranme se le había dado suficiente tiempo para buscar en el comedor la lámpara de gas que guardaban. Luego agarró la taza de té frío que su madre dejó sin terminar y comenzó a darle corazón a la taza sobre la lámpara de gas. Maldito seas. Si crees que un pie mordido por ese bicho raro me va a detener, entonces tienes otra cosa con... Era la segunda vez ese día que Genma no había llegado a terminar su oración. Lo que vio fue a una chica pelirroja vertiendo té caliente sobre su cabeza. Aunque lo que le sorprendió fue que la chica parecía expandirse en tamaño y llenar ese enorme jei blanco suyo. El niño con colmillos entró corriendo a la casa y pasó junto a Genma, parándose al lado de Aranme, como un perro con su amo. Tengo algunas explicaciones que hacer, dijo Aranme, mirando a un lado. Fin del capítulo 2. Comienzo del capítulo 3. Cada segundo de la explicación de Aranme se sintió como una aguja en el costado de Genma. Pensar que su hijo había sido lo suficientemente tonto como para caer en los manantiales de Jusenkyo era más que estúpido que un artista marcial cometiera tal error. Ahora estaba un poco contento de no haber usado los terrenos de Jusenkyo como un campo de entrenamiento para Aranme y él mismo, bueno, más bien para él mismo ya que Aranme ya estaba maldito. Aunque lo que también lo tomó por sorpresa fue el hecho de que Aranme le explicó que el extraño que lo había mordido también estaba maldito. Los tres se sentaron en silencio mientras Genma reflexionaba sobre sus pensamientos, como un anciano sabio a punto de juzgar a las dos desafortunadas almas. El anciano marcial volvió la cabeza hacia el jardín delantero mientras se sentaba en el porche, contemplando esto. Entonces, déjame entender a este chico. Aranme asintió con la cabeza, esperando ver lo que decía. Me estás diciendo que un cerdito te siguió a Jusenkyo mientras me traías mi agua para cocinar. Luego quisiste ver de qué se trataba Jusenkyo y miraste por encima del acantilado para tratar de ver de qué se trataba. Pero cuando al hacerlo, sentiste que el acantilado se derrumbaba bajo tus pies y el cerdito trató de salvarte, pero solo terminó cayendo contigo, que a su vez fuiste salvado por el anciano del pueblo, Colonia. Preguntó Genma, su cabeza inclinada hacia abajo. El resplandor del sol ocultaba sus ojos, dándole una mirada ominosa. Aranme se sonrojó de vergüenza, al pensar que había sido salvado por una mujer. ¿Aranme se le enseñó a no ser débil con la mujer amazona y qué terminó pasando? Fue salvado por uno. Sí. Dijo Aranme, mirando a un lado con una mirada de disgusto. Solo hay una pregunta que debo hacerte. Dijo Genma, sosteniendo un puño cerrado frente a él. ¿Cómo te gustaría tu cerdo, hijo? Genma sonrió, mirando al chico sin nombre. El chico anónimo jadeó y se escondió detrás de Aranme, ya sabiendo la mirada asociada con esa cara. «Ve», gritó, temblando de miedo. Aranme entrecerró los ojos, esto ciertamente no iba a aguantar. «Mira. No te lo vas a comer». Aranme gritó, encontrando a su padre cara a cara. Genma apretó los dientes y se enfrentó a la mirada desafiante de Aranme con una propia. ¿Cómo te atreves a negarle una comida a tu propio padre? Es solo un animal. Genma señaló. Su propósito es ayudarnos a alimentarnos. No gano mucho dinero y tu pobre madre tiene que trabajar constantemente para ayudarnos a mantenernos con vida. Aranme no retrocedió, sabía lo correcto de lo incorrecto,
lo mejor que podía decir de haber sido criado con un idiota como su padre. Pero ahora es humano. No sería correcto comérselo, tal vez sea una maldición un poco estúpida, pero trató de salvarme y eso es más de lo que puedo decir de ti, viejo idiota. Dan me respondió. Insultando al que te enseñó las artes. Genma jadeó, apretando su puño una vez más. Bien. Puedes quedarte con tu estúpido niño mitad humano, mitad cerdo. Genma declaró, levantándose del porche. Desde allí se cruzó de brazos y se quedó mirando el campo de hierba fuera de su casa. Hizo una pausa por un momento. Si quieres hacer algo bien, tienes que hacerlo tú mismo. El padre del niño Saotome inició su viaje hacia el glaciar, para lo cual prepararía su propia comida y no dejaría nada para su hijo. Y si se cruzaba con algún cerdito pequeño como el que había encontrado Ranme, se aseguraba de atrapar y matar a su presa. Ranme suspiró. Asumir la responsabilidad de un perro podría haber sido más fácil, pero ¿cuidar de un pequeño cerdo que podía convertirse en humano? Esto iba a ser un problema. Ranme ahora enfrentaba otro problema: mantenerlo vestido, alimentado y saludable en general. Aunque Ranme nunca había tenido una mascota que no pudiera ser servida en un plato, bueno, esta podría serlo, pero Ranme sintió que era un poco crueldad humana. Supongo que tendremos que esperar a que venga mamá, ella sabe qué hacer con este tipo de cosas. No soy bueno para nombrar cosas, dijo Ranme, luego miró hacia la casa. Tal vez si tuviera un poco de agua caliente o té caliente, podría revertir a este niño sin nombre a su forma de cerdito y cargarlo o algo así. Ranme. Nodoka dijo, saludando desde la distancia. Ranme se puso de pie y descubrió que su madre había llegado temprano a casa, lo cual fue impactante porque creía que la empleadora de su madre era una bruja sin corazón que consideraba tomarse un día libre como un pecado hacia el dios. Mamá. Ranme gritó, ¿estás en casa temprano? Nodoka sonrió mientras se acercaba a su hijo, cargando lo que parecía ser una tetera. A mí también me pareció extraño, por lo general nunca me da días libres. Ranme entrecerró los ojos por un segundo. ¿Podría ella dejar salir temprano algo que ver con que Keloun lo ayudara a él y a su cerdito maldito sin nombre? Esto era demasiado conveniente para que él lo creyera, pero han sucedido cosas más extrañas. Comparado con él convirtiéndose en una niña, esto era apenas extraño. Ella te dijo algo, ¿cómo? ¿Algo que hacer? Nodoka colocó un dedo en su labio inferior, dijo algo sobre ver a mi nueva hija. Ranme apretó los dientes y apretó el puño. ¿Cómo se atrevía a torturar a Ranme con algo como esto? Mamá. Ve, chilló el niño sin nombre, mostrando sus colmillos a la madre del niño Saotome. Oh, Dios. Nodoka se echó hacia atrás, a la defensiva sosteniendo la tetera frente a ella. Ranme colocó su mano sobre la cabeza de Ryoga, acariciándolo. Cálmate. El niño colmillo asintió con la cabeza y se sentó al lado de Ranme. Nodoka miró fijamente a Ranme por un momento antes de concluir con lo más obvio y lo que supuso era la descripción más precisa de este momento. Ranme, ¿te gustan los hombres? Nodoka parecía al borde de las lágrimas. Pensar que a su hijo le interesarían los hombres, descontinuando la línea familiar y deshonrando el honor que tenían. ¿Esperar? ¿Qué? No. Ranme se sonrojó, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera es humano. Ranme hizo una pausa, completamente. Nodoka parpadeó. Tengo más explicaciones que hacer. Ranme suspiró, esto no iba a ser fácil. Ranme una vez más se encontró explicándole a su madre cómo había conocido al niño sin nombre y cómo el niño sin nombre terminó siendo un niño sin nombre, en lugar de un cerdito sin nombre. Y luego llegó el momento en que terminó recibiendo su maldición y que, cuando era mujer, se encontró con el jefe de Nodoka. Eso explicaría por qué tuvo que irse por un tiempo, parecía asustada, como si alguien de la tribu estuviera en problemas. Nodoka luego suspiró. Pero debes estar bromeando acerca de ser mujer, Ranme querido. Ranme miró hacia un lado, ¿no crees que quiero estar bromeando, Ranme alcanzó la tetera que Nodoka había dejado a un lado y la agarró. Esto es té frío.
Nodoka asintió con la cabeza, insegura de lo que Ranme pretendía hacer. Que Loun había dicho que el agua fría provocaría la maldición. No estaba segura de querer averiguarlo y esperaba que el té no contara como agua para que el hechizo funcionara. El artista marcial de cola de cerdo lo levantó y lo derramó sobre él, encendiendo la maldición y haciendo que su cuerpo se encogiera a su forma femenina más pequeña. Ahora, una hermosa cabeza roja se sentó frente a su madre, ojos azules deslumbrantes, dando una cara de cachorrito curioso y adorable. Nodoka estaba a punto de comentar sobre el tema de que su hijo podría convertirse en su hija, hasta que escuchó que el niño no identificado abordaba a su hija y comenzó a lamerla. «Ve, quítate de encima de mí». Ranme gritó, el chico se derrumbó sobre ella. El chico sin nombre siguió lamiendo a Ranme. Esto había llegado al punto en que el chico sin nombre cerró los ojos y se inclinó para lamer el cuello de Ranme. Obteniendo un gemido gruñido de la chica pelirroja, Ranma. «Abajo, chico». Ranme gritó, empujándolo lejos de ella. Nodoka tuvo que admitir que era extraño y también muy sugerente, pero tenía que seguir recordándose a sí misma que este chico no era en realidad un chico, sino un animal maldito al que le gustaba a su hijo. Era una cosa de mascotas, pero cuando se hacía como humano, era como si estuviera forzándose a sí mismo en el lado maldito de Ranme. «Espero que se calme cada vez que te vea así. Creo que piensa que tal vez tú y tu maldición sois dos personas diferentes». Ranme suspiró y levantó su dedo, mirando al chico sin nombre. «Siéntate», señaló junto a ella. El chico sin nombre obedeció y se sentó a su lado. «Sí, por favor cálmate, UM». Nodoka hizo una pausa. «¿Tiene un nombre Ranme, cariño?», preguntó Nodoka, sintiéndose incómoda por no preguntar de antemano. Ranme se sonrojó y se rascó la parte de atrás de su cabeza. No estaba segura de qué decir ya que la hacía parecer estúpida no tener un nombre con el que dirigirse al niño. «Con colmillos». «Sí, esperaba que me ayudaras con eso, no tengo un nombre para él». Nodoka miró fijamente a Ranme por un momento, antes de reírse y se tapó la boca con una mano, resistiendo el impulso de entrar en un enorme ataque de risa. «Te eres tan parecido a mi Genma». «Oye. No soy nada como él». Ranme gimió, sacudiendo la cabeza. «Oye, tampoco supo qué nombre ponerte, quería tanto el honor, pero cuando llegó el momento, tu padre me pidió que te nombrara». «¿Qué?» Ranme jadeó. «Cuando a tu padre le dieron la tarea de nombrarte, se tomó 4 días para decirme que no podía darte uno», respondió Nodoka, aún sonriendo. «Estás bromeando, ¿verdad?» «Lo siento, querida, ese es el tiempo que tomó». Ranme golpeó su frente, eso sonaba como su viejo. Nodoka sintió una gota de sudor en su cabeza. Sí, eso definitivamente era su esposo, está bien. «Si quieres un nombre, estoy segura de que puedo pensar en algo», dijo, llevándose la mano a la barbilla mientras se giraba para inspeccionar al niño con colmillos. La forma en que usaba su ropa no la ayudó a decidir un nombre, así que iba a tratar de basar su nombre en su imagen. «Tal vez». «Rayoga», ella sonrió. «¿Por qué ese nombre?», preguntó Ranme. «Verás, siempre quise nombrar a mi próximo hijo así, pero con los gastos, tu padre y yo no podemos hacerlo, así que, tal vez esto cuente», dijo Nodoka, causando que Ranme mirara al niño con colmillos. El niño colmillo la miró fijamente y levantó la cabeza, haciendo que pareciera que se inclinaba para besarlo. La pelirroja se sonrojó y sintió que tal vez mirarlo fijamente mientras estaba en su forma maldita no era la mejor opción para dirigirse a él. «Ese sí. Rayoga lo es». Hasta aquí el vídeo, espero les haya gustado el vídeo, en cuanto cumplan la meta les subo 2 capítulos más.